Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. No tal, sino coger mis armas y caballo y buscar aventuras, deshaciendo todo género de agravio y poniéndome en ocasiones y peligros donde acabándoles cobre eterno nombre y fama. ¡Gloria al caballero don Alonso de Quijano el Bueno! ¡No! Que en lo sucesivo me he de llamar Don Quijote de la Mancha. Un personaje entrañable, sin duda alguna, que yo creo que resume valores que consideramos eternos e inmutables. Eso del quijotismo que algunos utilizaban como insulto en determinadas épocas, yo creo que hoy es un auténtico honor. Pasarán los siglos, pasarán los programas, pasarán los comunicadores, pero seguramente en el futuro se siguen haciendo programas como este, que intentan, con todo el respeto y toda la honestidad, sumergirse en la obra más estudiada, más analizada, más criticada de todos los tiempos. Tenemos la suerte de que la hizo un español enigmático donde los haya, Miguel de Cervantes. ¿Quién no ha repetido el famoso inicio del célebre libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Creo que no habrá nadie de cierta edad que no lo haya hecho y que no haya intentado meterse en la aventura que supone su lectura. Pero nos da la impresión de que por debajo de todo lo oficial, de todo lo ya sabido, existen parcelas oscuras, misteriosas, dignas de conocerse, más aún cuando estamos a punto de terminar el famoso año del cuarto centenario. Milenio 3 no se podía quedar sin analizar las claves ocultas del Quijote y de su autor. Por cierto, sobre su autor hay estudiosos que no se ponen de acuerdo. Nos da la impresión que ocurre como con otros grandes personajes de nuestra historia que tienen áreas desconocidas. Colón, Felipe II. Bueno, llega al punto que uno de los personajes que hoy nos va a servir de cicerón en este viaje, César Brandariz, autor de Cervantes decodificado, llega a afirmar rotundamente cosas como estas. Bueno, yo creo que Cervantes utiliza el ocultismo sistemáticamente, ¿no? Es decir, no solo en el Quijote, en otras obras, por ejemplo, Rincón y Cortadillo, en Licenciado Vibrida, nos está diciendo continuamente, hay al menos 6 referencias, de que es un buen ejercicio, un saludable ejercicio, el ocultar la patria entonces se llamaba al lugar concreto donde habías nacido, ¿no? Y ocultar los padres. Cuando él se casa en Esquivias con Catalina Salazar, hay una cosa curiosísima en la partida. No dice, toda partida de inscripción de matrimonio, normalmente dice el lugar de donde eres natural, ¿no? Lo único que pone de Miguel de Cervantes es vecino de Madrid, pero no dice dónde es. Es decir, el ocultismo sistemático de ocultar su procedencia es constante en la obra de Cervantes, no solo en el Quijote. Entonces, en el Quijote, pues él hace remedos de nombres y cambia los nombres, evidentemente. Esto ya no lo digo yo solo, esto especialistas como Helsfeld ya hace muchos años, Américo Castro, pues están todos de acuerdo en que en el Quijote hay pues un juego irónico, una sátira y un juego de encubrimiento continuado. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Estamos en muy buena compañía, no además, soy Don Quijote y Sancho Panza. Uno es uno y el otro. Bueno, quién sabe. Bueno, tenemos ese dúo de lujo en el programa. No, ¿sabes lo que ocurre? Que como les ocurrió a estos personajes, vamos variando de vez en cuando, ¿no? Cada uno adopta virtudes y defectos del otro. Pasaba también con los personajes. Carmen, tienes libros interesantísimos encima de la mesa. Es increíble en este año la cantidad de estudios, vamos a llamar heterodoxos, ¿no? Que han intentado ver el Quijote desde otro punto de vista que han surgido en los últimos tiempos. Y hay 2 libros que recomendamos muy especialmente y que encima vamos a sortear esta noche. Claro que sí, Iker, porque además son 2 personas que se encuentran en el estudio y con las que vamos a hablar de estos magníficos estudios que han realizado. Ella es Mar Rey Bueno, una colaboradora de nuestro programa que ha estado muchas veces aquí, doctora en farmacia, y ha escrito Quijote Mágico, los mundos encantados de un hidalgo hechizado. Está editado por Algaba. Y nuestro segundo invitado es Óscar Herradón Ameal, el secreto judío de Cervantes, historia oculta del Quijote y otros libros malditos publicados por Espejo de Tinta. Iker, las editoriales nos han permitido sortear 3 libros de cada uno de los ejemplares.
Y ya saben todos los oyentes cómo tienen que participar. 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Que nos digan quién se ha leído el Quijote, a lo mejor más de una vez. Que nos pregunten sobre ese posible origen judío, también de Cervantes, o sobre los misterios que se ocultan en esa obra. Dicen que hay ahora que están de moda los códigos ocultos en los libros, dicen que existe, algunos aseguran que existe un código oculto en el Quijote, otros dicen que Cervantes nació en un pueblecito de Zamora, que se llama Cervantes, y no en Alcalá de Henares. Hay incluso quien va un poquito más allá y habla de cosas relativas a las brujas, a los diablos, a los hechizos. ¿Y sus restos? ¿Dónde han quedado los restos de Cervantes? Pues estamos todos, y el que quedaba, porque también ya sabéis que siempre anda metido en las conspiraciones, en las leyendas urbanas, es nuestro compañero Santiago Camacho. Santiago, buenas noches. Muy buenas noches, Pierre. Trabajando ya para Cuarto Milenio a tope, ¿no? Me han contado. Pues sí, la verdad es que, bueno, trabajando a tope, no nos están golpeando con látigo, pero casi. Y dentro de muy poquito, pues nos someteremos al juicio de todos los amigos de Milenio 3, a ver si en el Milenio Cuarto, pues lo hacemos como poco, también como lo estamos haciendo. Bueno, Santi Camacho debutará estelarmente el próximo día 13, domingo, Cuarto Milenio. Y tenemos a Mar Rey. Sí. No despistas. Bueno, no de más pistas, vale. Mar Rey, autora de Quijote Mágico y de tantos otros maravillosos libros como Los Libros Malditos. Aquí lo tenemos, lo vamos a sortear. Los mundos encantados de un hidalgo hechizado. ¿Cómo te quedas, Mar? Primero, buenas noches. Buenas noches. Cuando escuchas a César Brandariz, nuestro otro invitado, vamos a llamarlo así, que va a colaborar con nosotros a lo largo de este recorrido, cuando afirma que Miguel de Cervantes, del que sabemos tan poco, jugó constantemente con el ocultismo, con los códigos secretos, y que quizá incluso en su obra inmortal, en la gran obra, pues dejó parte de esa especie de misterio, ¿no? ¿Es una exageración? ¿Realmente 400 años después hemos averiguado algo sobre eso? No lo hemos averiguado, pero es una de las claves que se mantienen ya vivas desde el tercer centenario del Quijote, ¿no? Y una de las claves que se disputaron entre los defensores del ocultismo en aquella época tan en boga, a principios del siglo XX, y los racionalistas más exagerados, ¿no? Decían que no era posible que existiera un código oculto en el Quijote, los racionalistas. Los ocultistas decían que sí. No conozco la obra tan bien como para poder afirmar que existe un código oculto, pero sí que es verdad que Cervantes hace unas descripciones del mundo oculto que solamente puede hacerlas alguien que lo conozca muy bien. Y además Mar Rey, que nos ha dejado magníficos estudios, hay que decirlo como lo sentimos, por ejemplo sobre la alquimia. También, claro, es una época en la cual Cervantes hace este libro. Brujas, demonios, Inquisición, alquimia, estaban constantemente presentes. Presentamos también a nuestro amigo Óscar Herradón, que debuta hoy en Milenio 3. Óscar además es redactor de la revista Enigmas, además de autor de este libro. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bienvenido a Milenio. Menudo tocho que has hecho sobre Cervantes. Sí. Da la sensación además, como ocurre cuando algo se hace con pasión, que te has visto absorbido por el personaje, como suele suceder, ¿no? Desde luego, es un personaje fascinante, Cervantes. Desde el primer momento, ¿no?, que te adentras un poco en su vida, que todo se ha dicho, todavía está cogida con hilos, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pues el personaje te atrapa por completo. ¿Cómo es posible, Óscar, que un personaje que todos deberíamos conocernos al dedillo, se supone, ¿no?, tan nombrado, tan homenajeado, haya tanta área desconocida? Pues es curioso y parece casi una contradicción, pero llevamos 400 años de estudios sobre Cervantes, quizá 350, y nadie sabe con certeza la verdad del personaje, ¿no? Unos dicen que era el bastión de la España tradicionalista, otros aseguran precisamente que era lo contrario, que arremetía contra la Iglesia. Que realmente todavía hoy no se sabe con certeza la verdad de este personaje, de Cervantes. Ahí está la frase. Están invitados nuestros amigos, por lo tanto yo creo que no hay más que dar paso a nuestro compañero, otro hidalgo, Carlos Barroso, tiene además nombre de caballero andante, para que nos meta en el retrato oculto de este personaje que vamos, con todo el respeto, a diseccionar, para luego meternos en su gran obra, El Código Oculto del Quijote. Miguel de Cervantes Saavedra es uno de esos personajes de los que creemos saber mucho y de los que realmente desconocemos casi todo. Su azarosa vida, su pasión por lo extraño y su facilidad para manejar claves y lenguajes encriptados son partes de una biografía de la que apenas se habla. El misterio persiguió también la muerte del genial escritor,
Nadie sabe a ciencia cierta dónde se encuentran sus restos, e incluso determinados eruditos aseguran que ni siquiera el lugar de nacimiento que damos por certero es el correcto. ¿Cómo son posibles tantos enigmas en torno a una figura aparentemente tan conocida? Esta noche intentaremos descubrirlos. 1:48, 9 grados y medio, nave del misterio, estudio A1. Estamos sobrevolando esta cara que se repite en varios libros. Bueno, en el de Marrey no, porque es un grabado espectacular de don Alonso Quijano, envuelto de monstruos, de figuras un poco goyescas, algunas de ellas, algunas sombras de la razón que producen eso, criaturas de la noche, y el hombre ya con la sesera casi derretida, pensando en criaturas increíbles. Pero luego está este retrato realmente curioso, ¿no?, que se repite en muchas ocasiones. Vamos a dar paso a César Brandari de nuevo para que plantee uno de los enigmas. Miguel de Cervantes Saavedra, poeta, novelista y dramaturgo español, Alcalá 1547 y la muerte en Madrid 1616. Vamos a ver también qué se puede decir de todo eso. Según César Brandariz, datos falsificados, borrones, tachones, incorporaciones, todo un misterio. Nos dice él mismo la edad que tiene y nos lleva siempre al año 1549, y la partida de Alcalá, la supuesta partida de Alcalá de Henares, es el año 1547. Eso por un lado. Por otro lado, la inscripción original de Alcalá de Henares muestra modificaciones. Esto es un hecho objetivo, yo la muestro, físicamente la muestro en el libro. Es decir, el nombre Miguel no está en el cuerpo del texto de la inscripción, lo cual es una anomalía. Está puesto como una letra distinta posteriormente al margen. Se ha investigado hasta la saciedad, por distintos autores, la posible aparición de algún Saavedra, tanto en Doña Leonor como en Rodrigo, los supuestos padres de Cervantes. Distintos autores lo han intentado hacer en distintos momentos. Jamás se ha podido encontrar ningún ascendente Saavedra en la genealogía ascendente de la supuesta inscripción de Alcalá de Henares. Después, un documento autógrafo que se tenía como autógrafo de Cervantes, donde él declararía haber sido natural de Alcalá de Henares, pues se puede demostrar, simplemente viéndolo visualmente, que las primeras líneas no tienen nada que ver con el resto, que realmente es una burda falsificación. Digamos que hay una serie de elementos, claro, es muy difícil entrar en detalles, pero todos en conjunto nos llevan a la evidencia de que Cervantes realmente pues no nació en Alcalá de Henares, y es más, tiene poco que ver con Alcalá de Henares. Santiago Camacho Hidalgo, tu segundo apellido viene al pelo para esta historia. Bueno, falsificaciones, interpretaciones erróneas, o sea que los especialistas que más o menos controlan de verdad este asunto, de repente dicen que ni siquiera las fechas, las de la evidencia que todos tenemos, que nacimos y morimos, pues no se corresponden con la realidad, o por lo menos hay varias teorías, ¿no? Sí, evidentemente, todo lo relativo a la identidad de Cervantes, y a su filiación, a sus datos biográficos, está envuelto en una nube de misterio. Y ello probablemente se deba a que había algún tipo de circunstancia no clara o no confesable en la época. Colocándonos en esa época muy concreta de la historia de España, hay varias cosas curiosas que intentaremos sacar a la luz a lo largo de este programa, pero una de ellas, una de las obsesiones nacionales en aquella época, era la limpieza de sangre. Ya no bastaba con ser cristiano, había que ser cristiano viejo, había que tener un linaje perfectamente limpio de la menor mancha de sangre no cristiana, de sangre judía. ¿Mancha por algo? Sí, porque fíjate que los que hablan de significados ocultos dentro del Quijote dicen que ya esos significados ocultos incluso empezarían en su primer párrafo, que ese lugar de la mancha, que esa mancha de cuyo nombre no quiere acordarse, no es la mancha geográfica, sino es la mancha en su sangre, la mancha de cuyo nombre, marrano, que era como se llamaba a los judíos conversos, no quería acordarse. Y a partir de ahí se puede trazar toda una interpretación del Quijote a base de metáforas relativas al judaísmo. Impresionante. Marrey, ¿tú qué opinas en torno a esa especie de debate que existe? Hay mucha gente, y seguro que lo están preguntando, Carmen, que aseguran que, por ejemplo, Miguel de Cervantes fallece el mismo día que William Shakespeare. Hay teorías que lo desvirtúan por cuestiones de cambios de calendario, pero también estás de acuerdo en que los misterios de Cervantes incluso van hasta lo más básico, que es nacimiento y ocultación de datos. Eso parece ser que él incluso, al igual que Cristóbal Colón,
se cuidó muy mucho de ir borrando pistas sobre las cosas básicas de su biografía. Nos parece asombroso el nombre que alcanzó tanta fama, ¿no? Probablemente, pero si lees la biografía de Cervantes te das cuenta de que es un hombre muy desgraciado la mayor parte de su vida. ¿Fue un hombre desgraciado? Sí, gozó de desgraciado si lo consideramos desde el punto de vista económico, ¿no? Tuvo un cierto relumbre económico, podríamos decir, durante un periodo muy corto de su vida. El resto del tiempo lo pasó francamente mal, ¿no? Y tuvo grandes problemas para mantenerse en el día a día. Quizás por eso, ¿no?, se hayan ocultado muchos de sus datos. También debemos pensar que son 400 años, ¿no? No se conservan demasiados datos biográficos de muchos personajes. Hoy en día pretenderíamos, ¿no?, saberlo absolutamente todo. Fue un éxito comercial el Quijote en su momento, y desde que empezó a funcionar como tal. Pero no te creas que ganó prácticamente dinero con el Quijote. Ganaron dinero los editores y los que luego empezaron a hacer ediciones paralelas. Eso pasa como hoy. Sí, en eso no hemos evolucionado. Han pasado 400 años, pero seguimos igual. Sí, pero no ganó dinero. No era un hombre con una gran riqueza. No era un hombre con un elevado nivel social, podríamos decir, ¿no? Hasta el punto de que vienen embajadores franceses y embajadores ingleses que pretenden conocerle, dada la fama que había adquirido, y bueno, pues les conoce, ¿no? Pero poco menos que intentando ocultar un poquito la situación en la que él vivía, que no era nada deslumbrante. Quizás esas eran las razones. En la segunda hora vamos a profundizar en un montón de cosas, por ejemplo, Cervantes y la cábala, la astrología en el Quijote, la demonología en el Quijote. Pero, Óscar, tu título es El secreto judío de Cervantes, el de Marrey, Quijote mágico. Ambos los sorteamos en el 7640. Óscar, secreto judío significa que él renunciaba de esa cultura y de esa condición. Y muchos hablan de eso, de lo de la Mancha como con segunda intención. ¿Tú qué opinas? No precisamente, él intentaba ocultarlo en cierta forma, evidentemente porque el ser converso en aquella época y ser descubierto, por ejemplo, realizando rituales judíos, te podía llevar a la hoguera, ¿no? Pero en cierta forma también él, de forma velada, incluye en su texto muchas referencias hebraicas que para a la persona iniciada en toda la cultura hebraica, desde luego no le pasarían desapercibidas. Sí pasaban desapercibidas para los censores de la época, cristianos, como bien dijo Santiago, viejos. O sea, ¿me estás diciendo, Óscar, que en el Quijote había como mensajes que los judíos sí que entenderían? Exactamente. Qué curioso. Oye, Carmen, ¿qué estará pensando la gente ahora mismo a la 1:56? ¿Y cuáles son las preguntas que llegan sobre este asunto que no sé cómo lo enfocará la gente, ¿no? Porque la gente siempre, me incluyo, hemos tenido una visión muy normal de un tema como el Quijote. Pues de diversos puntos de vista, Iker. Algunos ni siquiera han leído el Quijote y se van a poner manos a la obra. Bueno, después si motivamos programa. Eso no está mal, ¿no? No está mal. Y además tomando nota, ¿eh? Mi padre es historiador y siempre comenta que Cervantes ocultó en su obra un código sobre las teorías alquímicas de la época. Eso nos dice una amiga. Oye, Marisa, para la segunda hora lo preparamos, ¿eh? Alquimia en el Quijote o en los tiempos del Quijote. Hace 2 semanas estuve en el tren de Cervantes a Alcalá. Entramos en su casa. Fue como estar en esa época. Como siempre, muy acertado el tema, nos dice Lola desde Madrid. Me llamo Ginés, como el personaje del Quijote, Ginesillo de Pasamontes. Yo estuve en la cueva de Montesinos y es asombrosa. Tenéis que visitarla. Soy Tony de Esquivias. Aquí se dice que el personaje del Quijote está basado en un habitante de aquí. Incluso está el escudo de los Quijada. Saludos. Soy Isidro de Valencia y en mi falla, Nador Milagrosa, tenemos a partir de la semana que viene la Semana Cultural sobre el Quijote. Estáis invitados. Soy Néstor de Barcelona. Hace poco alguien me dijo que Cervantes no escribió el Quijote, sino que copió otra obra o la tradujo. ¿Qué hay de cierto en ello? Cervantes tiene doble personalidad. Quijote es su alter ego, nos dice José desde Sevilla. Es verdad que Cervantes tiene origen judío. Me gusta vuestro programa. Esto lo opina Zacarías desde Madrid. Bueno, pues Zacarías un montón de amigos. Eso de que hay una copia, yo creo que es más bien al revés, ¿no? Sí que hubo luego personas que intentaron copiar o hacer una segunda parte del Quijote, ¿no? Que el famoso Quijote de Avellaneda dicen que tuvo casi tanta fama en un tiempo como el original, ¿no? Eso existe de verdad. Se especula también con la idea de que Cervantes pudo extraer de un filósofo árabe un determinado texto. Ese es el juego que utiliza Cervantes, ¿no? Al escribir su novela. Es probablemente, yo creo que es el primero que utiliza ese doble juego, un manuscrito perdido que se encuentra de una manera casual.
Y a partir de ahí él hace toda la historia de Don Quijote de la Mancha. Incluso está escrito en aljamiado, ¿no? Una escritura aljamiada, es decir, escrito con signos árabes, pero en castellano. Necesita que se lo traduzca un morisco de Toledo. Toda esa idea es posteriormente reproducida en todas las novelas a lo largo de 400 años. Sabemos un Cervantes, de alguna manera, utilizando resortes casi de marketing literario, ¿no? De alguna manera, para darle mayor realce a una historia propia, ¿no? Qué curioso. Pero fíjate, Iker, que incluso en esto también hay paralelismos con Shakespeare, porque igual que existe la especulación o la leyenda de si fue o no fue realmente el autor, con el propio Shakespeare existe lo mismo, sobre si fue o no fue el autor de sus obras, y hay algunas teorías muy imbricadas señalando a diferentes personajes que podían haber sido los que, utilizando a Shakespeare, habrían sacado a la luz sus obras. Vamos a hablar de esos personajes y vamos a hablar de ese pueblecito, Cervantes, que sigue diciendo con mucho orgullo, nos parece muy bien, que hay una serie de iconos físicos incluso a los que se hace referencia en el Quijote, y que para nada es el Toboso o la región de la Mancha. ¿Cómo es posible que no sea la Mancha? Bueno, que ningún amigo tampoco de Alcalá de Henares y en ningún sitio donde se dice que ha nacido el Quijote se enfade con nosotros. Son distintas teorías que estamos poniendo encima de la mesa. Claro, y teorías que han avalado diversos estudiosos, no nosotros. Hay gente que se disputa tanto la natalidad de Cervantes todavía hoy como el lugar, el entorno donde se hizo el Quijote. Vamos a debatirlo en la segunda hora, Milenio 3. Ahora os dejamos con la información. Y luego venimos, por cierto, ¿me cuentas, Carmen, después eso de Cervantes y la cábala? ¿Es posible? Cervantes y la cábala y Cervantes y los demonios. 2 y 7, aquí estamos, en tertulia cervantina, nunca mejor dicho, porque son tantos los enigmas que rodean a este autor y a este libro que merecían la pena que fueran abordados en un programa, cuando estamos ya casi terminando este año, que es el del cuarto centenario. Nos decía antes Mar Rey, una de nuestras invitadas y autora de ese libro, Quijote Mágico, que ya en el tercer centenario, o sea, hace un siglo, se hablaba de este mismo misterio. De momento nadie lo ha resuelto, sigue ahí pendiente. Óscar Radón, otro de nuestros invitados, autor del Secreto judío de Cervantes, y don Santiago Camacho Hidalgo. César Brandariz también está sirviendo un poco de cicerone en el asunto del Quijote oculto, en este caso del Miguel de Cervantes y Saavedra oculto. Hablábamos de datos curiosos en nacimiento e incluso en defunción, de un hombre que murió sin el éxito que desde fuera podemos imaginarle, porque sinceramente yo me imaginaba un Cervantes opulento, rico, beneficiario de una obra. Claro, millones, nunca se ha hecho un cálculo exacto de cuántos ejemplares se habrán vendido del Quijote, pero en los últimos tiempos, desde luego, ha sido increíble. Durante muchas semanas estaba en el número 1 de las listas, un libro con 400 años casi. Bueno, pues César Brandariz habla de misterios ya no solo en la vida pública de escritor, sino en la vida que quizá más nos interesa por lo desconocida, en la vida cotidiana de la que apenas dejó una sola letra. Su larga estancia de 5 años y medio cautivo en Argel es un auténtico enigma. Es decir, ¿cómo es posible que este hombre intente la fuga durante 5 veces y no le ocurra absolutamente nada? Cuando tenemos testimonios perfectamente documentados de que a otros cautivos que intentaron escaparse, pues sufrieron castigos atroces e incluso hasta la muerte. De modo que hay Cervantes, pues estamos viendo que es un personaje especial, peculiar, que tiene algo que por alguna razón pues no sufre los mismos padecimientos ante esos intentos de fuga que los demás. Eso es un enigma que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Él escribía, pero la gran parte de la vida de Cervantes, es decir, que eso sería otro enigma, de los que tú me preguntas, ¿cuál era la vida? ¿A qué se dedicaba este hombre? Para mí, personalmente, él era básicamente un mercader, un comisionista, que cuando tenía tiempo escribía. Y de hecho hay grandes épocas de su vida en la que no publica ni escribe una sola línea, incluso lo dice él. Hay quien va más allá incluso, Carmen, y habla de aficiones bien curiosas, pero bastante lógicas en el tiempo y en el contexto histórico de Miguel de Cervantes. Por ejemplo, la relación entre Cervantes y la cábala. Sí, todo ello viene, además de eso que hemos apuntado al principio, el posible origen judío de Cervantes. Muchos autores de investigaciones y trabajos sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra parecen coincidir en el origen judío de este personaje. Algunos apuntan como pruebas las profesiones a las que se dedicaban sus antepasados: su bisabuelo, que era pañero; su suegro, que era cirujano barbero; su abuelo, abogado y prestamista; su padre, sangrador en aquella época. Y todos estos oficios eran llevados a cabo por familias de judíos
o de conversos. Además hay un interés descomunal por parte de Cervantes en dejar su nombre limpio de judaísmo, lo que para algunos indica que en realidad lo que quiere es ocultar esa estirpe judía. Para otros expertos, en cambio, hay pruebas documentales que avalan la pureza de sangre de la familia Cervantes, cláusulas de hidalguía que el propio Miguel mostraría en alguna ocasión para refutar la teoría de su conversión al cristianismo. También el conocimiento que, según algunos investigadores, tenía Cervantes de la Cábala, el Talmud o de la Torá apoyarían la hipótesis de que era un converso, y es que a lo largo del Quijote todos parecen coincidir en que hay un lenguaje oculto, encriptado, que solo unos pocos, los iniciados, sabrían interpretar. Así, en el prólogo de la obra, Cervantes ya deja claro que hay dos tipos de lectores: los que solo ven lo superficial del texto y aquellos que leen entre líneas y encuentran el sentido oculto. Como suele pasar, Iker, con todo texto encriptado siempre existen unas claves que el autor da para desencriptarlo, para entenderlo. Estas estarían en la introducción que hace, donde entre otras cosas da a entender que él no es el verdadero autor de la obra, sino que se ha basado en un texto anterior. Ese viejo truco que decía Marrey. Por cierto, Óscar, tú que has escrito este libro, El secreto judío de Cervantes, ¿con qué enigma, y os voy a hacer la pregunta a los tres invitados de hoy, con qué enigma particular de la vida de Cervantes más desconocida, no hablamos del Quijote, sino de él como personaje, te quedarías personalmente? Pues yo creo que Cervantes, cuando era joven, empezó a escribir, tuvo un acontecimiento, tuvo un duelo en el Palacio Real, en la plaza del Palacio Real, y entonces hirió a una persona con una espada y tuvo que marcharse a Italia, ¿no? Entonces entró a servir al cardenal Acquaviva, ¿no? Es un episodio que está rodeado de misterio por todos sus poros. Entonces todavía no se sabe con certeza si era realmente Cervantes el que hirió al otro personaje, si realmente se marchó a Italia por aquello, como si tenía todo este pasado judío, pudo entrar a servir a una alta estancia de la Iglesia como era el cardenal Acquaviva. Yo me quedo con ese enigma en concreto. Esa parte de la vida de la que, desde luego, los que no conocemos obras específicas no tenemos ni la más remota idea. Y yo me imaginaba ahora mismo este hombre, al de esta efigie, vestido de oscuro, peleándose en duelo en la plaza del Palacio Real. Es que es increíble, ¿no? Vamos ahondando y todos son misterios. Mar, tu enigma particular, preferido quizá al encerrarte a escribir este Quijote mágico, que te has encontrado en torno al autor de esas líneas. Pues yo, siguiendo en la línea de Óscar, yo me quedaría con la estancia italiana, con los años que pasa en Italia. ¿Por qué? Pues porque probablemente sea allí, ¿no? Es una hipótesis, como otra cualquiera, probablemente sea allí donde adquiera todos sus conocimientos mágicos. Porque la Italia de aquel momento era el núcleo del neoplatonismo, sitio, ¿no? Claro, de la magia erudita, la magia natural, la cábala cristiana. Un lugar excepcional para aprender todo tipo de conocimientos que plasma tan bien y con tan profundos conocimientos a lo largo de toda su obra. Interesantísimo. Santiago. Yo, sin centrarnos en el Quijote, sí que me maravilla que en casi todas sus obras hay una constancia de simbolismos interpretables como esotéricos. De hecho, será uno de los temas que posiblemente sacaremos en la conversación, de simbolismos alquímicos. Alquimia, esa es la palabra, ¿no? Sí, personajes en el mundo de la alquimia de la talla de Eugène Cancelier, que era el discípulo del mítico Fulcanelli, el alquimista por excelencia del siglo XX, un personaje desconocido cuya identidad nunca fue revelada, aunque existen diversas teorías, pero que se dice que fue el único adepto alquímico realmente que ha habido en este siglo, en el siglo ya pasado. Pues decían que, por ejemplo, no ya el Quijote, sino obras como La Ilustre de Fregona, tenían una interpretación alquímica bastante clara. Por ejemplo, La Ilustre de Fregona sería precisamente la plasmación de esa materia bruta que sería la protagonista, que poco a poco va purificándose, va perfeccionándose, va alcanzando un grado de sublimación hasta llegar al último estadio, que sería la piedra filosofal. Que es el gran, digamos, trayecto de los alquimistas, ¿no? Exacto. La purificación, el perfeccionamiento que algunos veían en lo de encontrar la piedra que transformase metales en oro, pero que también era un sentido mucho más profundo de cambio en el ser humano. ¿Y tú crees que Cervantes va dejando claves de ese tipo? Has dicho alquimia, Santiago, y me gustaría aprovechar este momento a las 2:15 exactamente, Marrey, para que directamente tú nos contaras una muy buena noticia. Nos acabas de dar este pequeño adelanto con unos gráficos impresionantes. Vamos a hablar, si os parece, de alquimia en el Quijote, o de alquimia relacionada con Cervantes, porque dentro de poco va a haber un acontecimiento muy interesante. Me gustaría que tú lo contaras. Un acontecimiento que es el primero en nuestro país en su género, que es una exposición en toda regla de esa materia que tanto interesa a nuestros oyentes, la alquimia.
Ajá. Se va a celebrar en un lugar impresionante y muy poco conocido para los madrileños en concreto, que es la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Está situada en Noviciado, en la calle Noviciado, muy céntrico. Recoge los fondos históricos de la Universidad Complutense de Madrid. Esta, como bien dices, es la primera exposición de alquimia que se va a hacer en España. Y una de las primeras que se hace en el mundo. No son muy habituales este tipo de exposiciones. Se hace en la Biblioteca Marqués de Valdecilla porque reúne unos fondos impresionantes de todo tipo de materias, pero en el caso de la alquimia se han conseguido reunir 120 volúmenes de alquimia con unos grabados extraordinarios. Como los que tenemos aquí, que sí, son impresionantes. Algunos de los cuales que puedes ver ahí. La parte simbólica de la alquimia es lo más importante, ¿no? Y toda esa simbología se encuentra recogida en esos grabados y en otros muchos que se van a poder ver en la exposición. Que va a estar hasta final de año. Sí, hasta final de año. Se inaugura el martes de la semana que viene y va a estar hasta final de año. Pues calle Noviciado 3, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, esta exposición de alquimia. Seguiremos hablando de ello, Mar, porque es extremadamente recomendable para todos los oyentes de Milenio 3 y para cualquier alma curiosa. Pero ¿qué tiene que ver la alquimia, tú? Apuntando lo que decía de Santiago, ¿crees también, tú has escrito un libro monográfico sobre alquimia, que Cervantes estaba muy interesado en esta especie de misteriosa ciencia? Sí y no. La verdad es que hay algunos pasajes, yo en el que más me he centrado, que es en el Quijote, hay algunos pasajes que es simbología alquímica pura. Lo que pasa es que no me atreví a reproducirlos en el libro porque no estaba muy segura de que realmente se refiriera a eso, ¿no? Como tal simbología puede referirse a la alquimia o puede que no, pero utiliza una serie de símbolos animales muy típicos de la literatura alquímica de la época, que tan en boga estaba en ese momento, ¿no? De hecho, todo el recorrido de Don Quijote, si queremos hacer esa interpretación, puede ser visto como un recorrido, una purificación, hasta alcanzar el momento final de la muerte, pero que es la resurrección que es lo que se pretende en la obra alquímica, ¿no? La muerte como ser humano normal, pero la resurrección, ¿no? Una vez evolucionado todo ese aspecto de caballero andante, de supuesta locura, y que termina acuerdo y con pleno conocimiento de lo que había realizado, ¿no? Bueno, pues vamos a sumergirnos rápidamente ya en el Quijote, pero antes vamos a poner fin a un par de cosas que interesan mucho a la audiencia, Carmen. Hay gente que pregunta sobre ese origen no de Alcalá de Henares, y como decía Carmen, que la gente no empiece, porque para esto es muy efusiva, las personas quieren tener a los grandes genios en su mismo pueblo, pero hay otros pueblos que se disputan, el natalicio de Cervantes. Realmente hay una cosa muy impresionante en Zamora, por lo menos se ha dicho en varias ocasiones, en ese pueblecito muy cerquita de la Puebla de Sanabria, que hay una gran densidad de apellidos Saavedra y mucha gente cree que es que Cervantes era de allí. Vamos a volver a conectar, a escuchar a nuestro compañero y amigo César Brandariz, autor de ese otro tercer libro en discordia, Cervantes decodificado, lo publicó Martínez Roca. Escuchad y opinad. Indicios directos e indirectos de que procede de un lugar de las montañas de León, en Sanabria, lugar que precisamente se llama Cervantes, y lugar que está muy cercano a otro pueblecito que todavía existe, donde la mayoría de los habitantes se llaman Saavedra. Eso no son elucubraciones de ningún tipo, esos son datos objetivos que son perfectamente comprobables. 2:20, Juanma Frasquete, la nave del misterio. Por cierto, lo dice mucha gente, edisa@santillana.es, que no lo dije la vez anterior. Quinto libro ya de la Biblioteca del Misterio, Tumba sin nombre, el misterio de las caras de Belmez, ya en el kiosco. Es una semana lo que tardan los libros, nos lo pregunta mucha gente, Carmen. El siguiente, el Big Manatí. Nada más una semana, pero bueno, es que muchos de los kioscos es que se agota, no da tiempo a la gente a comprarlo. Entonces hay esa otra vía para apuntarse a esa colección. Ese mail... ¿Y qué? ¿Vuelvo a repetirlo? edisa@santillana.es para recibir toda la colección, ¿no? Efectivamente, ahí pueden recibir toda la colección, además sin moverse de su casita, la reciben y perfectamente, y si no, los kioscos. Y el CD de Milenio 3 está dentro del libro. Inédito, Iker. Y que programa de Milenio 3 que no se ha escuchado nunca. Tan inédito como los comentaristas de Milenio 3. Venga, vamos con ellos. Venga a preguntar sobre el Quijote. Muchas historias del Quijote, muchos nacimientos en diversos lugares. He leído el Quijote y me parece una obra maestra y me enorgullece como español que sea el más leído del mundo. Pues nos dice Juanjo desde Tarragona. Hola, soy de una aldea llamada Doiras, del concello de Cervantes en Lugo, y la gente dice que el nombre de Miguel de Cervantes lo toma porque nació ahí. Suele decirse que el Quijote es un canto al espíritu soñador y la fantasía,
Pero, ¿y si el supuesto loco simbolizaba la única cordura de su tiempo? Esto se lo preguntaba Luis. Yo he leído El Quijote 2 veces y tengo 22 años, porque estoy estudiando magisterio. Pensaba que sería un rollazo, pero es un libro genial, nos lo decía Juan Diego desde el Real de San Vicente. Voy a leer El Quijote, pero desde luego con otra visión. Saludos de Salomé. Hola amigos, siempre he oído decir que la madre de Cervantes era de Barajas. ¿Sabéis algo acerca de esto? Un abrazo, Iván desde Barajas. La madre de Cervantes, ¿alguien puede aportar algún dato? Es demasiado ya la madre de Cervantes, ¿no se sabe poco de ella? Se sabe poco de ella como se sabe poco del padre o del supuesto abuelo, porque, por ejemplo, según el libro de César Brandariz, tampoco está seguro que sus padres realmente fueran los que oficialmente dicen que son, ¿no? O sea, es que no sabemos nada realmente. Claro, porque si te basas en que el acta de bautismo de Alcalá de Henares es falsa, entonces sus antepasados también puede que no sean los que la versión oficial ofrece, ¿no? Pero ¿no se inquieta que sea casi idéntico? Porque yo de Cervantes es cierto que soy un absoluto desconocedor. Sí, de Colón he indagado en algunas cosas y parece una historia paralela, ¿no? Un interés personal en difuminar, ¿no? Como con un lápiz algunas pistas. Es curioso que personajes tan importantes e influyentes ocurra lo mismo, ¿verdad, Santiago? Sí, la verdad es que estamos no te voy a decir que dos vidas paralelas, pero sí en este caso de dos vidas muy parecidas. Igual que antes hablábamos, por ejemplo, de las obsesiones nacionales en aquella época sobre la limpieza de sangre, para entender algunas cosas, pues por ejemplo el significado o los posibles significados ocultos del Quijote, podríamos también ver otra obsesión nacional que era la Inquisición. Ajá. Eso podría también explicar muchas cosas, porque había una dicotomía muy curiosa, no solo en los temas religiosos, con el tema de los judíos conversos, etcétera, etcétera, sino en cosas, por ejemplo, como el esoterismo, el ocultismo, el hermetismo, que por un lado en los siglos XVI y XVII formaban, no era como ahora, que son temas más o menos de estudio, más o menos especializados y circunscritos pues a programas como este, que no forman parte del telediario, vaya, sino que en esos siglos XVI y XVII formaban parte de la vida cotidiana de mucha gente, y eran estudios apreciados como tales por eruditos, por estudiosos académicos de gran nivel, pero que en España y en muchos otros países lo hacían tremendamente a escondidas. Era una época en el que el saber y la ilustración estaban todavía dándose, digámoslo así, de bofetadas con los últimos retazos del oscurantismo medieval. Y todo ello unido pues puede dar origen a que determinados personajes, por su pasado, por sus tendencias, por su pensamiento, por diferentes causas, pues mantuvieran o prefirieran mantener épocas de su biografía completamente en el anonimato. Repito que sorteamos El secreto judío de Cervantes, de Espejo de tinta, de Óscar Herradón, y Quijote mágico del Gaba Mar Rey, 3 ejemplares de cada uno, 6640. Vamos a sumergirnos, si os parece, compañeros, en la obra en sí, el gran bestseller internacional. Me gustaría saber cuántos ejemplares se habrán vendido del Quijote. ¿Hay algún cálculo concreto? Porque yo he estado sondeando algunos datos y varían radicalmente, ¿no? Algunos dicen que es el segundo libro más vendido del mundo después de la Biblia. No sé hasta qué punto será eso certero o no. Vamos a intentar descubrirlo después. Ahora escuchamos la voz del más célebre caballero de todos los tiempos y nos metemos directamente en el enigma de ese libro. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, 30 pocos más desaforados gigantes. Con ellos pienso entablar batalla y quitarles a todos la vida. ¿Qué gigantes? Aquellos que allí ves con los brazos largos, de casi 2 leguas. Mire, vuestra merced, que aquellos que allá se aparecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas. ¿Quién parece que no está expulsado en esto de las aventuras? Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ¡Deténgase, vuestra merced! ¡Ah, que no son gigantes! ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! El Quijote es la obra más mencionada, estudiada y leída de los últimos siglos. Aparentemente se conoce a la perfección. Sin embargo, existen áreas oscuras que 400 años después continúan siendo un misterio. La inmortal creación de Miguel de Cervantes esconde, según diversos especialistas, una serie de códigos que quizás construyesen un mensaje aún por descifrar.
esoterismo, saberes ocultos y no pocos secretos se esconden entre estas letras tantas veces recitadas. Esta noche, Milenio 3 se sumerge en la otra cara de nuestro gran libro universal. Por cierto, Carmen, el detalle que se me olvidaba, Cervantes en Zamora, ¿cuál es el enigma, entre comillas, de este pueblo? Hay un pueblo en Zamora que se llama Cervantes. Es un pueblecito de 443 habitantes, pertenece a la comarca de Sanabria. Ocupa una superficie de 32 kilómetros cuadrados en los que se elevan una iglesia y una fuente emblemática de la localidad, que se conoce como Fuente de la Cabeza. Hay que destacar la romería de la Virgen del Carmen, que se celebra el segundo domingo de agosto, y en ella se venera una imagen donada por los vecinos del pueblo tras la Guerra Civil en agradecimiento, fíjate qué curioso, por no haber fallecido en ella nadie de la localidad. Mientras los hombres llevan a sus hombros 3 imágenes durante la procesión, algunas mujeres portan mortajas y otras junto con sus niños se tienden en el suelo al paso de la Virgen. También, como dato curioso, Iker, en la provincia de Zamora hay 31 familias que llevan el apellido Saavedra. Y este es el pueblecito que muchos esgrimen como auténtico nacimiento de Cervantes, y dicen, hay quien dice, y empezamos ya con el gran debate, Óscar, que por ejemplo en el Quijote las referencias a la Mancha, incluso la flora, los montes, la fotografía literaria, se corresponde más, hay quien lo defiende, a esta comarca de Zamora que no a la del Toboso, a la Mancha conocida y habitual que todo el mundo imagina. Lo dicen algunos autores, no yo, que luego la gente no diga. ¿Qué opináis de esta versión? Es cierto, incluso Vladimir Nabokov, ¿no?, el autor de Lolita, llegó a decir un día que Cervantes no conocía para nada la Mancha geográfica. Algo que no debe ser cierto por su labor como cobrador de impuestos y recaudando también bienes para la Armada Invencible, que también fue otro de sus trabajos. Sin embargo, es cierto que la vegetación, que los animales de los que habla muchas veces en el Quijote parecen más a la fauna que aparece cerca de Zamora o en las montañas de León que precisamente en la Mancha geográfica. Es curioso también que un episodio importante del Quijote, que es la novela del cautivo, la pequeña novelilla del cautivo, el personaje, que es un alter ego del mismo Cervantes, precisamente es de las montañas de León. Qué curioso. O sea que sí que hay una serie de pistas que por lo menos llevan el punto de mira hacia ese lugar concreto, ¿no? Que estaría ese pueblo, hemos dicho, Cervantes, ese nombre, en Zamora. Santi sonríe. Sí, la verdad es que no solamente se ha hablado de Zamora. Hace unos años, no recuerdo cómo se llamaba el erudito, pero hubo también un libro bastante grueso que tuve ocasión de leer por encima, que por ejemplo ubicaba en Extremadura toda la ruta cervantina. Es decir, ha habido Tú tiras para casa, ¿no? Sí, yo soy de familia extremeña. Me lo veía venir. Es que, perdonad por este lapsus, pero yo digo, Santiago tiene que tirar hacia su zona de alguna manera. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, pero yo creo que nos pasa a todos con los grandes personajes, con Colón, que hablábamos antes, y ahora mismo con Cervantes, que los tiramos para nuestra patria chica. Pero ya cambiando de tema, fíjate que hay una cosa con respecto a los significados ocultos del Quijote, que los que nos plantean diferentes autores que buscan interpretaciones más o menos cabalísticas, que me parece auténticamente poético, más poético incluso que la interpretación normal del Quijote, porque lo que nos plantean estos autores es que para dar una referencia actual, que Don Quijote y Matrix es la misma historia, que Don Quijote es el único que ve el mundo como realmente es, y que todos los demás son presa de los encantamientos de los enemigos de Don Quijote, que realmente Dulcinea es la princesa que ve Don Quijote, que los molinos son realmente los gigantes que ve Don Quijote, y que todos los demás, sus detractores son los que están equivocados. Pues certera o no, desde luego poética y bonita. Y cada uno tira para su casa, Iker. Sí. De verdad que sí. Y aquí los amigos a través del 7640 nos están diciendo... Todo el mundo quiere tener a Cervantes normal, natural. Totalmente. Marius nos dice, un historiador catalán afirma que el origen de Cervantes es catalán y que se inspiró en la novela caballeresca Tirant lo Blanc de Joanot Martó. En un lugar de la Mancha dicen que era mi pueblo, la Puebla de Almoradiel, y que decía, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque era un pueblo antes lleno de brujería. Brujería, vamos a hablar de eso. Por cierto, César Brandaviz habla de la Mancha, lo decíamos antes, no especialmente como lugar geográfico. Lo escuchamos. Pues básicamente el tópico ese es la Mancha, que se ha tomado en un sentido literal de referencia a la Mancha geográfica, cuando realmente Cervantes nos está mostrando a través de muchos documentos que yo trato de exponer, que realmente Mancha
en su concepto tiene también otro significado, que es la mancha de manchado, de perteneciente pues a una etnia que no estaba bien vista en aquel momento, que es la judía. Si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, sobre el que yo hice el juramento que sabes. Mire vuestra merced bien lo que dice. ¿No ves aquel caballero sobre un caballo rubio rodado que trae en su cabeza puesto un yelmo de oro? Lo que yo doy columbro no es sino un hombre sobre un asno como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Pues ese es el yelmo de Mambrino. Apártate a una parte y verás cómo queda por mí el yelmo que tanto he deseado. Brujería, alquimia, demonios, encantamientos. Es que todo eso, lo va a contar ahora nuestra compañera Mar Rey, autora de del Quijote Mágico, estaba ahí. Claro, lo vemos con una distancia, ¿no? En este mundo del homo digitalis lo vemos con una lejanía, pero eso estaba ahí, constantemente. Y Cervantes tuvo un especial interés, tú lo contabas, Mar, lo escribías en un artículo de Más Allá hace unos cuantos meses, por el mundo de las brujas, por ejemplo, por el mundo que era cotidiano. Pero hubo algo importantísimo. Yo tengo aquí un libro, bueno, yo aquí estoy lleno de libros, uno maravilloso de Juan Manuel Lucía Mejías, Antología de libros de caballerías castellanos. Y es que los libros de caballerías son un fenómeno que ya no podemos comprender. Pero por algo los eligió Cervantes como libros ensoñadores casi, libros que, como dice el propio Quijote, llegaron a secar el cerebro del gran hidalgo don Alonso Quijano. En esos libros de caballerías, al menos para que nos estremezcamos con algunos nombres que son crónica de un tiempo, se ha sumergido, no sé si se le habrá secado el cerebro o no, nuestro compañero Alberto Granados. Los 4 de Amadís de Gaula. Se le otorga la vida por ahora. Sergas de Esplandián. Tomad, señora ama, abrir esa ventana y echarle al corral, y de principio al montón de la hoguera que se ha de hacer. Principios del siglo XVI. Según se va expandiendo la imprenta por Europa, comienzan a consolidarse los libros de caballerías en España. Estos libros acercaban leyendas tales como la mesa redonda del rey Arturo o la corte de Carlomagno y sus 12 pares. Siempre el protagonista cumplía el mismo perfil: linaje noble, buscador de aventuras, equipado con armadura, lanza, espada y escudo, y las tareas a desempeñar solían también ser las mismas: rescatar a una dama desvalida, ayudar a algún pobre prisionero de un malvado, acabar con algún dragón. A cada página se imponía la fantasía y el protagonista nos paseaba desde Constantinopla a Escocia o Irlanda, o sin bajar de su caballo partía desde Londres a Babilonia en unos cuantos días. Daba igual. Esos reinos lejanos podían estar habitados por gigantes, enanos, con monstruos de un solo pie enorme, de cara en el tórax, con orejas como de elefante. No había problemas y todo era permitido. Amadís de Gaula, Clarián de Landanís, Oliveros de Castilla, Tristán de Leonís, Baladro del sabio Merlín, Felismarte de Hircania, Clarián de Landanís, son algunos de los títulos que entraron a formar parte de la novela caballeresca. Son algunos de los títulos que encallaron en el corazón del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Marrey, hablamos de astrología, de demonología, de brujas, una constante en la vida de Cervantes. ¿Hasta qué punto pudo estar interesado este hombre? Tú decías también, hablabas del periodo transcurrido en Italia como clave quizá para la formación ideológica y esotérica de este personaje. Es lo que comentabas tú antes. Todo este tipo de conocimientos era habitual en la España y en la Europa del momento. Se sabía todo el tema de las brujas, se sabía todo el tema de la astrología. De hecho, la astrología era una parte más de la vida cotidiana. Lo que pasa es que hoy en día pues tendemos a verlo desde el punto de vista racionalista propio del siglo XIX, que lo ha englobado todo dentro del saco del esoterismo, ocultismo, ahí apartado, pero que era una cosa normal en el momento del que se hablaba. Hablabas de brujería, por ejemplo. Una de las mejores descripciones de una bruja y de sus prácticas se encuentra en el Coloquio de los Perros de Miguel de Cervantes. No hay una descripción mejor, si dejamos aparte la Celestina, no hay una descripción mejor en toda la literatura del siglo de oro. Y esa descripción la hace porque lo tenía que conocer. Claro, por un interés especial. Claro, especial o porque había conocido a gente. De hecho, sus hermanas, no voy a decir que eran unas brujas porque no lo eran, pero sí que tenían toda una serie de vinculaciones un tanto extrañas. Manejaban mucho el tema de
la venta de su honra a determinados caballeros como una forma de mantenerse y de conseguir el dinero que no se podía conseguir de otra manera, ¿no? Era todo un mundo de tercería, de alcahuetas, muy propio de la sociedad femenina del momento. Hace 400 años, Mar, ¿cómo era, si se puede resumir, por supuesto, la vida cotidiana de uno de estos personajes, de una de estas brujas que fascinaron a Miguel de Cervantes? Pues eran más normales y más corrientes de lo que nos podamos imaginar. Son normalmente mujeres, normalmente viven fuera de los ámbitos urbanos. Que utilizan todo tipo de hierbas, de pócimas para elaborar filtros, sobre todo con unos fines amorosos, ¿no? Lo que se llama la magia amorosa. Bueno, pues lo que se buscaba era encantar a un galán que te gustase, ¿no? Y que quisieras que cayera rendido a tus pies. Esa era la forma más habitual. O bien, todo tipo de magias, filtros, ¿no? Para provocar males en personas que te perjudicaban a ti, ¿no? Como persona. Eran mujeres, yo siempre les digo que son sabias mujeres con unos conocimientos espectaculares de fitología, de plantas medicinales, a partir de las cuales elaboraban todo este tipo de pócimas, ¿no? Plantas con unos ricas en alcaloides con efectos a nivel psicotrópico, a nivel del sistema nervioso central. Es muy interesante. Tú hiciste un trabajo fabuloso sobre ese asunto y como doctora en farmacia conoces perfectamente esas propiedades. O sea, había una cierta lógica. Esas pócimas tenían una serie de efectos que les daban fama, imagino, porque si no, no se mantendrían con el tiempo esas célebres recetas que o encantaban o hechizaban o te hacían ver otros mundos, ¿no? Sí, que se veían perfectamente y que hoy en día científicos que han reproducido ese tipo de recetas y las han probado en sí mismos han demostrado que son ciertas, que producen ese tipo de alucinaciones y de visiones que no tienen nada que ver con la realidad. Oye, Óscar, hablábamos y escuchábamos en el reportaje de nuestro compañero Alberto una escena de una célebre película del Quijote muy antigua, rodada en España, la escena de la quema de libros, ¿no? Esto también era cotidiano en esa época, ocurría. Los libros que volvieron loco al gran Don Quijote de la Mancha, esos libros son una referencia constante, existían, imagino que tú al investigar este asunto para tu libro El secreto judío de Cervantes también has sentido interés por esas publicaciones de ese tiempo. ¿Cervantes fue un gran conocedor de estas obras? ¿Se introdujo en ellas para intentar darles un sentido? Desde luego Cervantes introdujo en todas esas obras para darle un sentido, pero lo que hizo Cervantes, y acertadamente creo, es ocultar entre toda esa biblioteca de libros de caballerías, ocultar una serie de textos sagrados, como por ejemplo el Zohar, que era el texto cabalístico por excelencia español, ¿no? Pero lo que consiguió Cervantes fue sobre todo, se cuenta siempre que él atacaba las novelas de caballería. No es cierto. O sea, que era una crítica. Claro. No es cierto, criticaba las novelas de caballería en parte, criticaba toda la mala novela que salía entonces, que se había convertido, digamos, casi en bestsellers, y todo eran novelas muy malas, ¿no? Con una calidad literaria pésima. Sin embargo, él clamaba por las novelas de caballerías que recogían la orden tradicional primordial de la caballería, que eran novelas realmente iniciáticas, que entroncaban, fíjate, incluso con las tradiciones mistéricas de la antigua Grecia y de Roma. Eran novelas con una espiritualidad que sobrepasaba todas las novelas que fueron surgiendo luego ya así como demasiado en su época. Oye, Mar, por cierto, tú que hiciste otro trabajo de libros malditos, ¿estos libros de caballerías, hubo alguno considerado maldito o eran novelas populares de gran éxito y que realmente no eran quemadas como parecía en el Quijote, pues para salvaguardar la buena mente de alguno de los pacientes? No, eran novelas de gran éxito, pero... ¿Los bestsellers de hoy? Los bestsellers de hoy, pero estaban incluidos en el índice inquisitorial de libros prohibidos. En el de 1583, el primer índice inquisitorial, aparecen los libros de caballerías. ¿Y por qué? Pues porque se consideraba que llevaban a las personas a un mundo imaginario, un mundo surreal, que no tenía nada, surrealista, que no tenía nada que ver con la realidad cotidiana, ¿no? Que poblaban la cabeza de las personas de todo tipo de fantasías que no eran aprobadas por la Iglesia Católica. De cualquier manera, lo cuento al principio del libro, que entre los más férreos defensores de las novelas de caballería y sus mejores lectores se encuentran personajes como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, como por ejemplo San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, o como por ejemplo el emperador Carlos V. Curiosas. Sí, no, que quería apuntillar sobre el tema este de la caballería. Cervantes además en el Quijote utiliza
si no optamos con que tiene un significado esotérico, utiliza la caballería de una manera magistral para simbolizar una cosa. El propio Quijote dice que, por ejemplo, los sacerdotes, los clérigos, claman al cielo, piden al cielo el bien de la tierra, son especulativos, mientras que la infantería y la caballería nos dedicamos a poner ese bien en práctica. De alguna manera, en ese planteamiento esotérico, dice que por un lado están los que rezan, los que son especulativos, pero por otro los que trabajan esotéricamente, los que de alguna manera ponen en práctica esos conocimientos espirituales, y son ellos precisamente los que están simbolizados en esa caballería. En cierto modo, las novelas de caballería, algunas, muy pocas, pues tenían también ese lastre, ¿no? Y precisamente es para eso por lo que yo creo que Alonso Quijano elige el oficio de caballería y no otro a la hora de llevar a cabo su divina locura. Oye, por cierto, Carmen, astrología en el Quijote es otro de los apartados que puede sorprender más a la gente no avezada en estos asuntos. Astrología en el Quijote, le ponemos un interrogante, ¿no? Sí, es que además en la obra de todas las que se conocían como ciencias mágicas, la que aparece continuamente relacionada con el caballero andante es precisamente la astrología. Se creía que los astros regían la vida de las personas, que había días y horas favorables para que, por ejemplo, Don Quijote se subiera a su caballo y emprendiera una gran aventura, pero también había jornadas en las que los planetas no estaban alineados de la forma necesaria para que la cruzada que iba a emprender resultara satisfactoria. Así Don Quijote da buena cuenta de la influencia de los astros en cada una de sus aventuras, ya que un buen caballero, según su modo de pensar, debía ser astrólogo y conocer las estrellas, en qué hora de la noche se hallaba e incluso en qué parte del mundo estaba. Y es que el universo de nuestro personaje se componía de una región celeste que estaba formada por 11 cielos, y estos conformados por la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, las estrellas y los 12 signos del zodiaco. Hablando del libro en concreto, Óscar, como antes hablábamos del personaje Cervantes, ¿tú con qué secreto concreto o con qué enigma especial o con qué pasaje que te llama realmente la atención por su significado quizá esotérico te quedas? Yo creo que con el descenso a la cueva de Montesinos. ¿No? Puede simbolizar muchas cosas, pero sobre todo simboliza, según muchos estudiosos desde hace ya muchos años, un descenso simbólico al infierno, ¿no? Como en todas las grandes novelas iniciáticas. Sí. O sea, en todas las grandes novelas iniciáticas, recordamos la Divina Comedia, por ejemplo, tantas otras, hay una descripción de ese mundo terrorífico. ¿Crees que ese pasaje en el Quijote cumple esa función? ¿Por qué? Pues porque en concreto Don Quijote, el hidalgo, está emulando a Eneas, está emulando a Dante. Es una forma de ser consciente, descendiendo a los infiernos, de su propia necesidad, de lo que tiene que hacer, ¿no? Y ahí, digamos que descubre cuál es el cometido de su viaje, ¿no? Es una forma de encontrar la luz en la propia oscuridad. Una eterna referencia, por cierto, que mucha gente también localiza esa cueva realmente en Sanabria. Hay algunos estudios que hablan de que esa cueva, la real, no es la que la gente cree que se visitaba en La Mancha, sino en Sanabria. Sí, además, ten en cuenta, fíjate qué curioso, que otro autor mucho más cercano a nosotros, que también se le achacan significados esotéricos, que es Julio Verne, tiene su propio descenso a las cuevas, que es su viaje al centro de la Tierra. ¿Verdad? Un viaje al centro de la Tierra que curiosamente empieza con el manuscrito de un alquimista, con lo cual cierto parentesco puede que tengan. Qué curioso, un trayecto que se repite en grandes obras, ¿no? Parece que sí que hay un código. Mar, tu pasaje especial realmente reseñable del Quijote desde el punto de vista del misterio. A mí me gusta el de la cabeza encantada, el que se produce en casa de Antonio Moreno en Barcelona, una cabeza que es un autómata. Y bueno, yo buscando quién era, porque quien ha hecho esta cabeza es Escotillo, ¿no? O sea, un discípulo del famoso Escotillo. Este famoso Escotillo, que se ha asimilado durante mucho tiempo a Michael Scott, no tiene nada que ver con él. Es un fabricante de autómatas famosísimo que trabajó en la corte de grandes reyes magos, como por ejemplo Rodolfo II, como por ejemplo Cristian II, el rey de Dinamarca. Un personaje que elaboró todo tipo de autómatas. Misteriosos los autómatas, ¿verdad? Sí, un mundo fascinante, y que Cervantes lo manifiesta en la novela, y a mí me pareció impresionante cuando lo leí, ¿no? Porque es una referencia que tiene que conocer muy, muy, muy bien
el tema para dar ese dato en un momento tan cercano al que se estaba produciendo la fabricación de estos autómatas en las cortes de estos monarcas. Que por cierto, nosotros recordamos, Carmen, que estamos en Toledo el día 11, viernes. Que lo ibas a decir. Autómatas, ¿por qué? Porque me he acordado del gran autómata, el hombre, ¿no? de palo. El hombre de palo de Juanelo Turrián, otro personaje misterioso, relojero de Carlos V. Pues fíjate, iba a decir que andaba por ahí con la fecha del Quijote, bueno, un poquito anterior, y que decían en esa calle que todavía podemos recorrer y que recorreremos sin duda el viernes, que el autómata asustaba a la gente, porque claro, parecía un ingenio demoníaco, ¿no? Que pedía limosna y que se le llevaba a su también pobre constructor, que al final acabó, pues igual que Cervantes, acabó con menos dinero del que pensásemos. Estamos el día 11 en Toledo, no sé si se han puesto no a la venta porque es gratuito, pero 1.300 entradas, 1.400, y nos cuentan que, bueno, en una mañana están agotadas. Por supuesto, como siempre, gracias a toda la gente de Toledo por el cariño que siempre nos brinda. De Toledo y del resto de España, porque vienen de todas partes de España. Sí, haremos que nadie se lo pierda. No sé cómo lo haremos, pero haremos que nadie se lo pierda y que todo el mundo esté pendiente de los secretos de Toledo y los misterios de Toledo. Ahora los misterios de los que preguntan los comentaristas de Milenio 3, que no sé si habrán dejado de pelearse diciendo que Cervantes es suyo. No, la pelea continúa. Pero también hay mensajes curiosos, como el de un amigo que escribe como Hacer y dice: nací en Cervantes, en Sanabria. Mi apellido Cerviano, como uno de los personajes que nació del en el pueblecito del que estamos hablando. Sí, y el segundo apellido de su padre es Saavedra. ¿Coincidencia? Bueno, igual tiene algo que ver directamente con Cervantes, quién sabe. Molinos, ¿dónde están? Campo de Criptana, Alcázar de San Juan, herencia, consuegra, etcétera. Y en medio, Alcázar de San Juan. Cervantes, de Alcázar de San Juan. Trabajo en una imprenta y he hecho como no, Cervantes, el Quijote, vamos, ¿no? Trabajo en una imprenta y he hecho como 7 versiones distintas del Quijote, de tiradas enormes. No os imagináis los problemas que dan las máquinas. Una joya. Dicen que en un lugar de La Mancha, se refiere a mi pueblo, Pedro Muñoz, ya que cuando estuvo allí Cervantes le pegaron una paliza a la gente del pueblo. Miguel de Cervantes ha nacido en Alcázar de San Juan. De hecho, al morir dijo que nació en Alcá y ya no pudo decir más. Y aquí tenemos la partida de bautismo verdadera. Hola, otra vez os he retado al principio del programa a convencerme en leer el Quijote, y reconozco que lo habéis conseguido. Gracias, Paulo de Guipúzcoa. Hace años me explicaron que las Manchas eran zonas de España donde vivían los judíos conversos. Una estaría en Sanabria, donde está el pueblo de Cervantes. Nos lo decía Rubén. Soy Alejandro desde la Sierra de Cuenca. ¿Sabéis que hay una población de México cuyo jefe de policía obliga a los agentes amonestados a leerse el Quijote? Curioso. Mínima pausa y me cuentas esto del demonio en el Quijote, Carmen. No es mal castigo, ¿eh? No. Milenio 3, en la SER. 2:51. Carmen, muy rápido. El demonio en el Quijote, otro de esos misterios que, bueno, sobrevuelan la gran obra universal. Pues sí, que en el Quijote hay una figura que aparece durante toda la obra, es nada más y nada menos que el diablo. Era un personaje que estaba muy presente también en aquella época en la que se pensaba que el maligno luchaba por vencer a Dios y así ganarse el alma de los humanos. Muchos teólogos y médicos se preguntaron si la locura de Don Quijote no era tal y el pobre lo que sufría era una posesión demoníaca. Esto mismo lo pensaban el ama y la sobrina que cuidaban de él y que atribuían la posesión a los cientos de libros de caballerías que Alonso Quijano tenía en su biblioteca y que seguro habían sido escritos algunos de ellos por el mismísimo Satanás. Pero si además se le unía la furia y violencia incontenidas que demostraba el Quijote en sus aventuras por tierras castellanas, la doble personalidad que mostraba y su repugnancia hacia todo lo que tuviera que ver con la Iglesia, entonces ya no cabía la menor duda de que la larga sombra del mal estaba cerca del ingenioso caballero. Marrey, el demonio era una presencia, no podemos imaginarlo, constante y presente en cualquier acto cotidiano de hace 400 años, ¿no? Sí, sí, el demonio estaba ahí, siempre presente, ¿no? Perseguido por todo tipo de autoridades civiles, religiosas. Es cierto, ¿no?, que la única manera de explicar los comportamientos de Alonso Quijano cuando se transforma en Don Quijote es pues como una posesión demoníaca, ¿no? No se podía explicar de otra manera porque no se tenía conocimiento de las enfermedades mentales como hoy en día lo entendemos. Entonces cualquier tipo de enfermedad mental era provocada por una posesión diabólica, demoníaca. De hecho hay muchas referencias a lo largo de toda la novela al diablo, ¿no? Pero como bueno, pueden encontrarse prácticamente
en casi todas las novelas y la literatura del momento, ¿no? No hay que olvidar que los libros más importantes de esa época, los auténticos bestsellers, son los tratados demonológicos. Tratados demonológicos, libros de exorcismos. Por cierto, Óscar, el tuyo no es un libro de exorcismo. Sí, imagino que exorcizas parte del secreto que envuelve a Cervantes. Hablas del secreto judío de Cervantes, el gran secreto de esta obra y de este personaje. Si tuvieras que quedarte con uno en concreto, ¿cuál sería? ¿Por qué has llamado el secreto judío de Cervantes? Esa es la gran área que marca de por vida a este hombre que, repetimos, murió pobre y, según he podido leer en vuestras obras, lo que era un enterramiento sin cara cubierta, que era como un ejemplo de casi lo que sería tumba de tercera, ¿no? No nos lo explicamos para un personaje tan importante. No tuvo el reconocimiento que se merece y que se le ha dado después, ¿no? No lo tuvo jamás. De hecho, debido probablemente a su pasado converso, no pudo viajar a las Indias, que es lo que pretendía un personaje que luchó en Lepanto y con honores, al ganar en Lepanto España, consiguió muchos honores y sin embargo no pudo marchar a las Indias, ¿no? Es extraño porque sobre todo en aquella época, entre Carlos V y Felipe II, no se permitía a los conversos marchar a las Indias, ¿no? A toda Sudamérica. Entonces es extraño. Y sobre todo yo me quedaría, el secreto judío, aparte de su linaje, es para mí que escribió el Quijote basándose en el texto cabalístico hebreo por excelencia, que es el Zohar, como te comentaba antes. El Zohar, que habría que... El libro, o libro del esplendor también. Habría que leerlo casi paralelamente al Quijote para ir descubriendo claves, ¿no? Casi. Es una obra de Moisés Ben Septot de León del siglo XIII, aunque se cree que es mucho más antigua, pero el caminar de Don Quijote, del Hidalgo, es desde luego un caminar muy parecido a todo lo que se cuenta, el camino iniciático de todo el libro del Zohar. Oye, Santiago, y es una última pregunta de ronda para vosotros, porque ahora tenemos que saber los ganadores de estos 6 libros que sorteamos. ¿Por qué creéis, cuál es la magia interna del Quijote para que un libro de estas características tan curiosas, la gente entra con reparos, le puede a veces la densidad inicial que algunos ven, ¿por qué se ha convertido en el libro más vendido de todos los tiempos al margen de la Biblia? ¿Cuál creéis que es el auténtico secreto como autores de libros que somos todos nosotros? ¿Qué tiene ese libro? Mira, justo en el momento de los informativos le estaba comentando a Mar que hace muchos años cayó en mis manos una obra de Fulcanelli, de el misterio de las catedrales. Y desde entonces me sentí fascinado por la alquimia. Y yo creo que se parecen en una cosa. Lo que yo sentí por ese libro, que es que dentro había una verdad. Y dediqué muchos años a intentar averiguar qué verdad era esa. Yo creo que eso es lo que transmite el Quijote, que dentro hay una verdad que va más allá incluso puede ser del contenido aparente del libro, y que eso que se percibe aunque sea a un nivel inconsciente es la magia que hace acercarse siglo tras siglo a tantos millones de lectores. Palabras de cabecera, Santi, ¿eh? Una descripción fabulosa de lo que yo creo que también es un espíritu, ¿no? El que está ahí dentro, un espíritu como valores. Mar, para ti, ¿por qué este libro ha trascendido el tiempo? Podría ser uno más, ¿no? Una obra más de tantas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto con el Quijote? ¿Por qué seguimos hablando de él y seguirán hablando futuras generaciones de él? Pues porque yo creo que ningún personaje de la literatura ha dicho verdades tan grandes y verdades como puños, como dice este hidalgo loco, ¿no? Que es Alonso Quijano. Yo solamente me plantearía una cuestión. ¿Habría cambiado Cervantes toda la fama que ha conseguido a lo largo de 400 años y ese nombre inmortal que ha conseguido por haber vivido una mejor situación económica y personal a lo largo de toda su vida, ¿no? Porque sí, ha tenido 400 años y los que le quedan, ¿no? De fama inmortal, pero vivió una vida muy dura, ¿no? No sé si lo habría cambiado realmente. Pues bonita cuestión también que dejamos en el aire de esta noche especial. Y Óscar, la última pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué este libro tiene esa magia todavía, ¿no? Que hace que se sobrecojan quienes se meten en él a fondo. Es difícil, ¿no?, de responder a esa pregunta, pero es un libro que, como bien dices, ha penetrado en las conciencias de todos, no diría de los españoles, sino de prácticamente todo el mundo desde hace ya 400 años, ¿no? ¿Qué tiene el libro? Yo creo que el acierto del libro es que ha sido escrito con un conocimiento prohibido, un conocimiento superior que está por encima, ¿no?, de todo el saber profano y de todos aquellos que se acercan al libro, pues como se acercan en el siglo XVIII, como bien decía Estrana Marín, con una carcajada, o en el XIX con una lágrima, sin entenderlo por completo, ¿no?
el libro. Yo creo, me atrevería a decir incluso que es casi el único libro, podría decirse que maldito, que ha sabido burlar la censura, ¿no? Digo maldito porque se escribió siguiendo una serie de saberes prohibidos como la cábala, entre muchos otros, o el ocultismo, y ha sabido penetrar las conciencias de todo el mundo y burlar la censura de toda una época donde, como dijo Santiago, la Inquisición mandaba y todo lo manejaba la Inquisición. Bueno, pues esperamos que haya tanta fama casi como el Quijote. Rápidamente con los ganadores, Iker. Quijote mágico para Isidro desde Valencia, que en su falla Nador Milagrosa tienen a partir de la semana que viene la Semana Cultural. Pues un libro para que entrenen, para que lean, va para ellos. Voy a leerlo de nuevo en busca de las cosas que digáis. Tomo notas para que no se me pase nada. Seguir haciéndonos disfrutar del misterio, nos decía Alba. Otro libro va para ella. Con la guerra que han dado este año con el Quijote, me había jurado no leerlo. Voy a romper mi juramento. Samu de Montserrat, Valencia. Y 3 libros del secreto judío de Cervantes para una amiga de Alcalá, Elena de Alcalá de Henares, porque en Alcalá tenemos una casa de Cervantes tan lujosa. Si él no tenía mucho dinero, ¿cuál es la verdad sobre él? Yo creo que nunca lo sabremos. Milenio 3 es el lugar de las ondas de cuya sintonía no quiero apartarme. Teo de Granada, pues otro libro va para él. Y programas como este hacen que uno se levante mañana con la intención de leer sobre Cervantes y el Quijote. Gracias por contagiar el entusiasmo puro. Si ocurre eso, hemos cumplido nuestro cometido, acercaros a la auténtica magia, la de El Quijote y Cervantes. Un abrazo, hasta mañana.